Muy bien, ha llegado la hora de responder una gran pregunta. ¿Cuál es el persona más difícil de completar al 100%? Y no me refiero a qué juego es más complicado por su dificultad en combate, porque eso se puede cambiar fácilmente en las opciones. Me refiero a cuál entrega es la más dura de completar al máximo y obtener el 100% o el platino en PlayStation. Para averiguarlo, vamos a analizar los logros más difíciles de cada juego y clasificar qué tanto te hacen sufrir para completarlos. Usaremos la siguiente fórmula para decidir al persona más difícil. Clasificaremos los logros en logros easy o fáciles que se consiguen en menos de una hora o solo por avanzar en la historia. Estos valen 0 puntos, no valen nada. Así evitamos que si una entrega tiene una mayor cantidad de logros sobre los demás, pero casi todos los logros son fáciles, pues evitamos darles puntos inflados. Logros normales. Estos requieren algo de tiempo y dedicación, valen 2 puntos. Logros pierde tu tiempo. Los difíciles, esos que te hacen renunciar a tu vida social porque requieren mucho tiempo, valen 5 puntos. Sumaremos los puntos totales de cada entrega y el juego con más puntaje será coronado como el persona más difícil de completar. Para esto estoy usando la lista de logros de Steam, que coincide prácticamente con las versiones de PlayStation y otras plataformas, así que no hay problema. Y por supuesto solo consideraremos las versiones definitivas de cada título: Persona 3 Reload, Persona 4 Golden y Persona 5 Royal. Así que sin más vueltas, comencemos con el video. Comencemos con Persona 5 Royal, la entrega más larga de toda la saga. Pero ¿será que su duración lo hace el más difícil de completar al 100%? Vamos a descubrirlo. Persona 5 Royal cuenta con 53 logros, ubicándose en el segundo lugar en cantidad de estos, solo por debajo de Persona 3 Reload, que tiene 56, y por encima de Persona 4 Golden, que tiene 50, pero no te dejes engañar por el número. Vamos con los logros easy o fáciles. Increíblemente, de los 53 logros, 48 entran en la categoría de los logros fáciles. Sí, 48. Son logros que el juego te regala solo por avanzar la historia o por realizar acciones super básicas como llegar a un lugar o interactuar con algo. Y para no alargar el video y hacerlo aburrido, no entraré en detalles de cada uno, porque sinceramente explicar logros que se consiguen en minutos sería puro relleno para el video y además no suma ni un punto. Así que vamos a ignorar eso. Vamos a los logros normales. Estos ya requieren algo de esfuerzo, aunque nada extremo. En total tenemos 6 logros normales. Ladrón de talentos. Lo obtienes al recolectar todas las semillas del deseo de un palacio y también vencer a sus guardianes de semillas, que son sombras más poderosas de lo normal, para después hablar con José en Mementos y que te intercambie estas semillas por un accesorio. Verdugo eficiente. Se consigue haciendo fusiones especiales con múltiples ejecuciones. La dificultad está en conseguir las personas exactas que te pide la fusión y eso puede tomarte tiempo. Trickster meticuloso. Se desbloquea al completar todas las zonas de Mementos y Mementos es enorme, así que prepárate para invertir varias horas aquí. La búsqueda del poder. Aquí tienes que recolectar sellos de mementos para cambiarlos por bonificaciones con José. El problema es que para obtener este logro necesitas maximizar uno de los efectos, ya sea la experiencia, el dinero o los objetos, lo cual exige una gran cantidad de sellos y te va a tomar su tiempo definitivamente. Rebelde sin igual. Consiste en derrotar al segador o Reaper. Invocarlo es fácil, solo quédate parado un rato en mementos. La pelea puede ser complicada si no estás bien preparado, pero la gran mayoría que enfrenta a este jefe ya tiene un buen equipo al momento de enfrentarlo. Digamos que es un reto, pero no es para tanto. Y ahora en los logros, pérdida de tiempo, difíciles, nada. Sí, escuchaste bien, nada. No hay ningún logro de Persona 5 Royal que me convenza de estar en la categoría de pierde tu tiempo o difícil. Y como este video se basa obviamente en mi experiencia personal, te cuento que cuando terminé Persona 5 por primera vez, sin estar buscando logros, solo me faltaban 2 para el 100%. Ir a un My Café y jugar con el gancho para sacar un peluche. Ambos me tomaron menos de 5 minutos, así de fácil. En resumen, las estadísticas quedan así: 48 logros fáciles que suman 0 puntos, 5 logros normales que suman 10 puntos y ningún logro difícil que obviamente suma 0 puntos. En total 10 puntitos. Es bastante poquito, pero vamos a ver si las siguientes entregas son más difíciles o todas son igual de fáciles que esta. Seguimos, ahora le toca el turno a Persona 4 Oro, conocido vulgarmente como Persona 4 Golden. Este juego cuenta con 50 logros, lo que lo convierte en el Persona con menos logros de los 3 que estamos analizando. ¿Eso significa que es más fácil? Ya veremos. Logros Easy. De los 50 logros, 36 entran en la categoría de Easy. Logros que se obtienen sin mucho esfuerzo, ya sea por avanzar la historia o realizar acciones básicas, como cazar bichos o literalmente logros que te dan solo por el hecho de cambiar de persona en combate. Así que Nets, ahora vamos a los logros normales.
difíciles, que ya requieren más tiempo de estrategia. Tenemos 5 logros normales. Peso pesado, este se obtiene al hacer más de 999 de daño en un solo ataque. Para esto necesitas un persona con alto ataque mágico, una habilidad Dine, usar carga mental y golpear a un enemigo débil al elemento. Requiere algo de preparación, por eso entra como logro normal. Llénate las manos, tienes que conseguir 50 bonificaciones de barrido después de las peleas. Esto depende del minijuego de cartas al final del combate. Si sabes jugarlo bien y vaciar todas las cartas, puede salir de forma natural. Pero en mi caso, incluso siendo activo en combates, tuve que rejugar algunas mazmorras para conseguirlo. Te puede tomar un par de horas extra. Experto en fusiones especiales. Igual que en Persona 5 tienes que hacer fusiones especiales de 4 o más personas. La dificultad está en conseguir las personas exactas para la fusión. Toma tiempo pero se logra. Obsesión por los vínculos. Logro que se obtiene al maximizar 10 social links. Este puede tomar muchas horas, pero no es difícil ya que vas a tener mucho tiempo para completar al menos 10 social links. Registro moderado. Tienes que completar el 50% del compendio de Persona. Suena fácil porque es solo la mitad, pero créeme, en la mayoría de mis partidas ni siquiera paso del 40, así que vas a tener que esforzarte un poco más para conseguirlo. Lector compulsivo. Este logro consiste en leer todos los libros que hay en el juego, que son bastantes. Este logro, más que difícil, es bastante tedioso. Es básicamente leer, leer y leer. Conseguir los libros también es molesto, ya que son muchos y no todos se pueden comprar en la librería, sino que muchos están repartidos por personajes de social links, por lo que tendrás que buscar los libros en todos los personajes, así que buena suerte. Y ahora sí, vamos a la parte difícil, los logros pérdida de tiempo. Empezamos con coleccionista de cartas. En el juego puedes obtener cartas de habilidades para enseñárselas a otra persona y que tenga dicha habilidad. Ahora, ¿por qué este logro es una pesadilla? Simple, porque te pide registrar 100 cartas diferentes. Ponte a pensar, ni usando todas las habilidades que viste en tu partida llegas a esa cantidad. Puedes conseguir estas jugando el minijuego de cartas o obtenerlas de tus personas, pero igual son 100. Es una pérdida de tiempo y por eso este logro está en esta categoría. Leyenda de Inaba. Este se consigue al maxear todos los social link en una sola partida, y para esto necesitas un control quirúrgico de tu tiempo, saber qué días usar para cada cosa y tener una guía de respuesta para optimizar cada encuentro. El problema es que es un logro lento y frágil, porque un solo error, una actividad mal colocada o una respuesta incorrecta y se va todo al demonio. Nada es más frustrante que ver que el juego está por acabar y te faltan 2 rangos de un solo social link para completar el 100%, pero el juego ya se acabó y tus más de 50 horas de juego no sirvieron para nada. Por todo eso, este logro también se queda en esta maldita sección, el segador cegado. Este logro consiste en derrotar al segador o Reaper. Ahora, si te preguntas por qué en Persona 5 lo puse como un logro normal y aquí lo mando directo a la categoría de pérdida de tiempo, la respuesta es sencilla: el método para invocarlo es un infierno. En Persona 5 basta con quedarte quieto en Mementos y el Reaper aparece solo, pero en Pierde tu Tiempo 4 no es tan sencillo. Aquí va un resumen: tienes que ir a unos palacios específicos porque no en todos salen. Ve al piso indicado, subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas, subes hasta que escuches unas cadenas. Subes al cuarto de unos cofres, pero cuidado, si abres un cofre equivocado o te peleas con una sombra, perdiste todo el progreso y la media hora que tardaste en hacer que esas cadenitas suenen. Con suerte entras al cuarto correcto, abres el cofre correcto entre los muchos que hay y no hay nada. ¿Dónde está el Reaper? Pues bien, la probabilidad de que te aparezca es de un 30 a 40%, incluso si abriste el cofre correcto. Y tú, mi querido jugador, seguro estás en el otro 60% restante. Así que te toca hacer todo otra vez. E incluso si eres el favorito de Dios y tienes mucha suerte y te sale el segador, cuidado porque el jefe es fuerte y si no vas bien preparado te borra el equipo en un par de turnos. ¿Y qué toca si mueres? Exacto, hacer todo el proceso otra vez. Esto ya no es divertido. Por eso este logro está aquí, porque no es solo difícil, es una tortura innecesaria. ¿Qué les costaba hacerlo igual que en Persona 3? Fan acérrimo de Risechi. A algunos jugadores comentan que este logro les salió solo jugando, sin querer. A mí no. Y solo tengo una pregunta: ¿quién carajo diseñó este logro? Ah, ya sé, seguro fue el mismo sádico que diseñó cómo invocar a Reaper en este juego. Este logro consiste en escuchar todos los diálogos de Rise como navegadora durante el combate, pero cuando digo todos, es todos. Cuando cuando derriban a tus compañeros, cuando alguien queda con poca vida, cuando te envenena, cuando haces crítico, cuando esquivas, cuando te hacen un ya saben.
todo tiene una línea de Rise. Y el problema es que hay tantas situaciones posibles en combate y tantos personajes en tu grupo que lograr que Rise diga todas sus líneas en una sola partida es de masoquistas. Cuando me propuse conseguir este logro, busqué una guía y ¿qué me encontré? Un jodido Excel con todos los diálogos de Rise donde tenías que ir marcando uno por uno cuál habías escuchado para descartarlos. Ahí fue cuando mandé este logro por la ventana. Es que ya me pareció ridículo. ¿Cómo se supone que uno recuerde de entre cientos de líneas cuáles ya escuchó y cuáles no? Es de locos. Por eso este logro, que fue diseñado por alguien que odia a sus jugadores, va en esta categoría: registro exhaustivo. Este se consigue cuando completas el 100% del compendio. Y como dije antes, al terminar mi partida yo apenas tenía el 40%. Imagínate conseguir el 100%. Son horas y horas de guías, fusiones, horas perdidas, paciencia y probablemente vender tu alma al narizón. Es demencial y me da náusea solo pensar las horas que se tiene que dedicar a esto. El poder de la verdad. Este logro se consigue al fusionar a Izanagi no Okami, que requiere combinar 12 personas específicas. Es básicamente una versión extendida del logro experto en fusiones especiales, solo que en lugar de 4 personas específicas que debes conseguir, ahora son 12. Sé que no suena mucho después de las monstruosidades que mencioné anteriormente, pero en mi experiencia personal este logro merece quedarse en esta liga. Ahora, para finalizar y terminar este atentado a la falta de trabajo y el desempleo, vamos con despliegue de poder. Este logro en palabras suena fácil, solo tienes que derrotar a Margaret, pero en la práctica esto es una pesadilla infernal. Primero, los requisitos: no puedes conseguirlo en tu primera partida, tienes que terminar el juego entero, empezar un New Game Plus y entonces en esa segunda vuelta subir a nivel 95 como mínimo, aunque lo recomendado es nivel 99, o sea el máximo que te permite el juego. Si estás por debajo de eso, mejor ni te presentes, porque Margaret te va a barrir de un turno. El Reaper, un chiste al lado de esta vieja. Margaret te exige preparación, tiempo, recursos y años de tu esperanza de vida. Y la cerecita del pastel es que tienes que estar casi al final de tu New Game Plus, o sea que si ya te comiste todo el juego, vas a tener que hacerlo todo de nuevo. Total, que son 50 horas de juego más. Y con esto terminamos con Persona 4 Golden. En resumen, las estadísticas quedan así: 36 logros fáciles, 6 logros normales y 7 logros difíciles. En total tenemos 47 puntos, siendo de largo más difícil de completar que Persona 5, y en mi experiencia personal confirmo, este juego no quiere que lo completes. Ahora vamos con Persona 3 Reload, el que presume de tener 56 logros, siendo el juego con más logros de toda la saga. Pero ¡aguanta! Este juego tiene trampa. En realidad solo tiene 48 logros en la historia principal. Si quieres completar el juego al 100%, vas a tener que pasar tu tarjeta y comprar el DLC de la respuesta, porque los 8 logros restantes están encerrados ahí, en el abismo del tiempo. Y lo peor de todo es que todos esos logros del DLC son intrascendentes, que se desbloquean solo por avanzar en la historia del DLC. Te creo si me pones un logro por derrotar al Yoka, ya que es un desafío nuevo y lo que sea, ok, pero solo por ver flashbacks. ¿Es en serio, Atlus? Básicamente me estás diciendo en la cara: ¿quieres el platino? Pues compra. En los logros fáciles easy, de los 56 logros, 52, sí, casi todos, son logros easy. Así que vamos a los logros normales. Vislumbrando las profundidades. Consiste en completar 10 puertas mona en el Tártaro. Estas puertas tienen sombras con esteroides, más fuerte que las normales, similar a los guardianes de las semillas del deseo de Persona 5. Es un poco desafiante, pero nada del otro mundo si ya vas preparado. El segador es cegado. En este otra vez tenemos que derrotar a Reaper, pero aquí no es como en Persona 4, que casi te pide sacrificar tu alma para poder invocarlo. Solo tienes que quedarte parado en el Tártaro un rato y te aparece solito. Y si tienes la teurgia de Armagedón, lo revientas de golpe. Camino a la salvación. Este se consigue al fusionar a Mesías. Para esto debes hacer antes un montón de fusiones para obtener a Thanatos, que solo se desbloquea si macheaste el vínculo de Pharos, y después fusionarlo con Orpheus. Es un logro donde su dificultad radica en obtener las personas específicas para obtener a Thanatos, pero con las guías correctas no es tan difícil. ¡Vaya números! Lo mismo que en Persona 4, consiste en hacer un ataque de más de 999 de daño, aunque aquí si tienes la teurgia de Armagedón lo logras de golpe. Ahora vamos con los logros pierde tu tiempo difíciles. Un legado de amistades. Este logro consiste en completar todos los social links, y estos
sí es un gran desafío como en Persona 4. Tienes que optimizar tu tiempo al milímetro, estudiar las rutas y respuesta de los social links y lidiar con las semanas de exámenes donde varios social links desaparecen. Este logro no es difícil por la mecánica, es difícil porque es una batalla contra el calendario y el tiempo. Y fin, este es el único logro que considero difícil de Reload. Ahora vamos con el resumen de las estadísticas. Tenemos 52 logros fáciles, 4 logros normales y un único logro difícil. En total tenemos 13 puntos, siendo solo 3 puntos más difícil que Persona 5. Honestamente, en mi opinión, lo más difícil de Persona 3 Reload es comprar el DLC. Sin eso ya lo tendría al 100%. Pero bueno, Atlus priorizando el negocio por encima de la experiencia completa. Ahora sí, vamos a los resultados finales. Después de analizar cada uno de los juegos, los resultados quedan así: Persona 5 Royal con 10 puntos, Persona 3 Reload con 13 puntos y finalmente Persona 4 Golden con 47 puntazos, coronándose así como el más difícil de completar al 100%, con una diferencia aplastante de más del triple de puntos frente a los otros dos. Y si analizamos los logros, pues es bastante fácil saber por qué. Te exige completar el compendio entero, pasarte el juego una vez y casi 2 veces para enfrentarte a un jefe jodidísimo, y encima tienes logros que ya rozan lo ridículo, como contar los diálogos de Rise. Este juego no te va a dar el platino tan fácil, y los datos de la plataforma de Steam lo confirman. En Persona 5 Royal un 8.3% de los jugadores logró el 100%. En Persona 4 Golden ese número se cae a un miserable 1.8%. Y en Persona 3 Reload, bueno, no hay un dato exacto, pero su logro más raro es del 6.8%. Y ni siquiera cuenta porque es del DLC de la respuesta, que se desbloquean solo por avanzar la historia viendo flashbacks. La mayoría de los jugadores no podemos obtener ese logro ya que no tenemos el DLC, porque muchos como yo le dijimos a Atlus: no quiero tu DLC de $35, y Atlus nos respondió que entonces no habrá platino para nosotros. Por eso el logro más raro real de Persona 3 Reload es un legado de amistades con 10.5% de obtención, y ese, como ya dije antes, es el más difícil del juego, pero no se compara con el 1.4% de Persona 4 Golden, pero para nada. En conclusión, Persona 4 es el juego más jodido, despiadado y sádico de completar al 100%. Te exige alma, tiempo y probablemente saber usar Excel. Si te gustó este contenido, ya sabes, suscríbete, dale un like y únete al Discord o hazte miembro galáctico, todos los links están en la descripción. Ahora, si me disculpan, me voy a abrir mi Excel con los diálogos de Rise. A ver, este ya lo vi, este creo que no lo he visto. ¡Qué divertido! ¡Te amo, Deidad Zona 4 Oro!